El iceberg del canibalismo. Canibalismo es el acto de comer a un ser vivo de su propia especie. Un ejemplo en animales es en algunas especies de serpientes que se comen unas a otras. Cuando esto ocurre entre la especie humana, también se le llama antropofagia. Antropofagia. Los griegos llamaron antropofagia al acto de comer carne humana, formada por dos palabras, antropos, que significa hombre, y phagein, que significa comer. A lo largo de la historia han existido actos de antropofagia, ya sea por ritual, por hambre o por gula. Este término también es utilizado para los animales que comen carne humana, como los tigres o los cocodrilos. Clasificaciones de canibalismo. El canibalismo está clasificado en 5 categorías. Número 1. Canibalismo ritual, el cual formaba parte de ofrenda a los dioses o culto a los muertos. También era usado en ceremonias para adquirir dones de la víctima. Por ejemplo, se creía que si consumías carne de esa persona, podía transferirte su fuerza. Número 2. Canibalismo por hambre. El canibalismo por hambre ha sido llevado a cabo en tiempos difíciles, como hambruna o tiempos de guerra, donde el canibalismo era el único recurso para poder sobrevivir. Número 3. Canibalismo por gula. Es la práctica del consumo de carne humana, ya sea por gula, gusto sexual o criminal, donde la persona no puede reprimir su deseo por comer carne humana. Número 4. Exocanibalismo. Es el consumo de carne humana donde se busca una víctima que no pertenezca a la familia o al círculo social, por ejemplo, a un enemigo. Número 5. Endocanibalismo. Este consumo es a manera de ritual. Consistía en comer la carne de un familiar fallecido como forma de venerar la muerte, o en sus creencias para que el fallecido no volviera al mundo de los vivos. Náufragos andinos. El 13 de octubre de 1972, unos jóvenes uruguayos se perdieron en la altitud de los Andes. Su avión se estrelló con 45 pasajeros a bordo. Unos murieron al instante y otros quedaron heridos, pero llegó un momento en que no tuvieron opción y tuvieron que consumir la carne de sus compañeros fallecidos para poder sobrevivir. A 4.000 metros de altitud en que se encontraban, lo único que había era hielo, nieve y rocas. Así que empezaron a preocuparse, porque los víveres que llevaban se estaban terminando. A través de un radio de transitores que aún funcionaba en el avión, se enteraron en las noticias que la búsqueda del avión y de los sobrevivientes había sido suspendida, ya que era imposible que alguien siguiera vivo. El día 24 de octubre, recurrieron por primera vez al canibalismo. Aprendieron a cortar la carne en tiras muy delgadas y las almacenaban, pero sabían que pronto se terminaría la comida, así que 2 jóvenes decidieron partir para buscar ayuda. El día 21 de diciembre se encontraron con un hombre el cual los ayudó, así que un par de helicópteros de la Fuerza Aérea Chilena fue al rescate de los pasajeros. De 45, solo habían sobrevivido 16. Al revisarlos, los médicos dictaminaron que aparentemente los sobrevivientes habían envejecido 20 años, y aunque estaban débiles, gozaban de buena salud. Los sobrevivientes declararon que cuando comieron la carne de sus compañeros, lo hicieron pensando en que estaban comulgando. Comimos aquella carne como si fuese la propia hostia de la comunión, con el mismo espíritu que si estuviésemos hincados en el templo. Para recibirla debíamos temblar de frío y pavor. Solo quien sufra por pavor y frío como sufrimos nosotros en aquellos días podrá comprender nuestra actitud. ¿Pozole con carne humana? Hay una historia que dice que en tiempos prehispánicos se practicaba el canibalismo. Una costumbre era que el emperador mexica comía pozole con el muslo de un guerrero sacrificado. Esto se practicaba a forma de ritual, y supuestamente cuando llegaron los españoles cambiaron la carne humana por la carne de cerdo, ya que los sabores eran similares. Los españoles consideraban a los mexicas como caníbales salvajes, pero sabemos que la historia se ha contado entre suposiciones y mentiras, y en la actualidad hay historiadores que niegan el canibalismo entre los mexicas.
Caníbales de Stalin. Stalin gobernó la Unión Soviética desde la década de 1920 hasta 1953. Cuando la Unión Soviética participó en la Segunda Guerra Mundial, logró vencer a Alemania bajo el mandato de Stalin. En el año 1933, Stalin y su socio ordenaron la deportación de millones de personas a campos de trabajo forzado, y consideraron como personas despreciables a todos aquellos que no encajaran en la clase comunista de la época. Además, Stalin había creado un pasaporte para poder vivir en la Unión Soviética, así que muchos de los habitantes que habían olvidado el pasaporte o que simplemente estaban de visita también fueron deportados. Entre ellos había indigentes, comerciantes, presos, delincuentes, entre otros, y aproximadamente 6.000 personas fueron deportadas a la isla de Nasino, en Siberia. Ahí se encontraban en pésimas condiciones y únicamente los alimentaban con agua y harina. Muchos de ellos murieron a causa de enfermedades y a otros los mataron por intentar escapar. La falta de comida hizo que se formaran bandas para asesinarse y comerse unos a otros. Aproximadamente 50 personas fueron detenidas por canibalismo y saqueo, entre ellos había guardias, y se abrieron nuevos asentamientos para los sobrevivientes, pero el caso se hizo público hasta finales de 1980. El caníbal del Caribe. Gumaro de Dios Arias practicó el canibalismo cuando tenía 26 años de edad. Lo que aquí sucede es que Gumaro padecía de esquizofrenia y consumía todo tipo de drogas. En ese tiempo, él se fue a vivir a Playa del Carmen y ahí conoció a un tipo llamado Raúl. Este se hizo su amante, y ellos dos se dedicaban a robar casas y a prostituirse. Pero un día, Gumaro le prestó 500 pesos a Raúl, y el 12 de diciembre del año 2004 decidió cobrárselos, pero Raúl no tenía dinero, así que no le dio nada. La reacción de Gumaro fue golpearlo y estrangularlo hasta quitarle la vida. Después lo cortó en pedazos, le extrajo órganos internos y decidió comérselo. Se estuvo alimentando de él un par de días. Cuando Gumaro dio su declaración, dijo que no estaba arrepentido. Además había disfrutado el sabor de la carne humana porque sabía a borrego. Y fue trasladado a un centro de readaptación psicológica porque el juez no lo consideró como delincuente, sino como un enfermo mental. Finalmente, Gumaro murió en el año 2008 a causa del SIDA. Diego Rivera, caníbal. Diego Rivera fue un pintor mexicano. En su autobiografía contó haber consumido carne humana. Esto lo hizo a manera de un experimento que consistía en ver qué sucedía si se consumía una dieta de carne humana. Esto lo llevó a la práctica con sus compañeros. Se alimentaron durante 2 meses de carne de personas fallecidas recientemente, pero tenían 2 condiciones. Una era que estas personas no tuvieran enfermedades, y la otra que no fueran personas de avanzada edad. Diego Rivera confesó que sus partes favoritas eran las piernas y senos de mujer, y afirmó que su salud también mejoró. Transcurridos los 2 meses dejó de practicar el canibalismo, porque la sociedad no aceptaba ese tipo de prácticas. Sistema dentario para todo. A lo largo de la historia, los actos de antropofagia han sido considerables como abominables. Sin embargo, hay personas que lo consideran normal, ya que es una práctica que se dio entre los primeros pobladores de la Tierra y que seguirá sucediendo cuando las circunstancias consideren necesario alimentarse con carne humana, cuando no se tiene otro alimento para poder sobrevivir. Pero hay personas que aún creen que el hombre es vegetariano por naturaleza y que el organismo no está condicionado para comer carne. Y más aún rechazan a los que han practicado el canibalismo en tiempos de hambre, ya que supuestamente van en contra de los principios éticos y se convierten en seres corrompidos. Pero en realidad el hombre es omnívoro, pero ignoran que el aparato digestivo puede digerir más fácil un bistec que unos kilos de ensalada. Además, la dentadura, el estómago, intestinos y el metabolismo le permite alimentarse tanto del reino vegetal como del animal.
¿A qué sabe la carne humana? Muchas personas se han hecho esta pregunta solo por curiosidad, y hemos escuchado casos de antropofagia en varios lugares del mundo. Son estas personas las que nos han dado su testimonio sobre el sabor de la carne humana. Un sobreviviente de los Andes dijo en una entrevista que el sabor era parecido a la carne de vaca, pero para Gumaro de Dios, el sabor era parecido a la carne de borrego. Y en algunos asesinos caníbales lo definen como sabor a cerdo, pero más fuerte. ¿Qué pasa si comes carne humana? Cuando los sobrevivientes de los Andes fueron revisados, se dijo que contaban con buena salud. Algunos se lo atribuyeron al consumo de carne humana cruda, pero los médicos se lo atribuyeron al cambio de ambiente. Los estudios más recientes afirman que consumir carne humana no es tan nutritivo como se piensa, ya que hay especies cuya carne tienen más propiedades que la carne humana. Además, en Nueva Guinea se practicaba el canibalismo y se comían los cerebros de las personas que habían fallecido, pero más adelante se detectaron casos de una enfermedad llamada Kuru, y esta enfermedad es causada por una proteína infecciosa que se encuentra en el tejido cerebral contaminado. Es una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa, que además sobrevive al proceso de cocción. Y se dice que esta enfermedad se propaga por practicar el canibalismo. El ermitaño Gilles Garnier. En 1572 existió un hombre llamado Gilles Garnier. Vivía en una provincia francesa. Durante ese tiempo, algunos niños habían desaparecido y otros fueron encontrados muertos. En ese tiempo se creía que era a causa de un hombre lobo, por lo que se inició una búsqueda, pero se dieron cuenta que el responsable no era un hombre lobo, sino un hombre común. Se trataba de Gilles Garnier, quien asesinaba a los niños y comía partes de su cuerpo. Cuando fue detenido, confesó los crímenes y dijo que una noche, mientras iba de caza, un espectro se le apareció y le dio un ungüento para convertirse en hombre lobo y así cazar a sus víctimas. Gilles Garnier fue condenado por crímenes de licantropía y brujería y fue quemado en la hoguera en 1974. Historias de canibalismo presenciadas por Marco Polo. Cuando Marco Polo viajó a China, presenció actos de canibalismo a finales del siglo XIII. Decía que los habitantes de Chengdu, al condenar a muerte a un hombre, lo ponían a cocer para después comerlo. También contó que en un lugar, cuando alguien se enfermaba, consultaban a un brujo, y si este brujo decía que el enfermo iba a morir, otro brujo se encargaba de asfixiarlo. Después, el fallecido era guisado y comido por los familiares. Francia en el año 1030. En el año 1030, en tiempos del rey Roberto, se dice que la gente no tenía que comer y las enfermedades y plagas eran frecuentes. El ganado moría y las cosechas no se daban. Al principio, la gente se alimentaba de raíces y pasto, pero no les sirvió por mucho tiempo y tuvieron que recurrir al canibalismo. Mataban a los más débiles, por ejemplo, a los niños, o a algún viajero que se perdía. Se los llevaban a base de engaños para comérselos y también desenterraban los cadáveres. Se dice que esta etapa fue superada cuando las cosechas y el ganado mejoraron. Mercados de carne humana en África. A lo largo de la historia, exploradores y viajeros han hablado de experiencias que tuvieron al visitar ciertos lugares. Uno de ellos, que estuvo en Sierra Leona, dijo que visitó un mercado donde vendían carne humana. Esta carne estaba acomodada en canastas y la vendían guisada o fresca. Otro viajero dijo que en un mercado de África Central había personas atadas y expuestas al público. Así, los compradores podían llegar a elegir la parte del cuerpo que más les gustaba. Canibalismo en la literatura. El superviviente. El superviviente es una historia escrita por Stephen King. El Dr. Pine ha quedado varado en una isla, sin ningún tipo de alimento. Solo tiene 2 kilos de heroína y una libreta.
Es un médico cirujano y nos hace saber que siempre hay que cuidar las manos, ya que es el recurso más importante para un cirujano. Mientras espera que lo rescaten, comienza a escribir un diario, donde cuenta un poco sobre su vida y las malas decisiones que tomó. Pero conforme pasan los días, el hambre se va volviendo insoportable. Lo único que encuentra es una gaviota que intenta cazar, pero en el intento se lastima su tobillo. Aún así logra atraparla para comérsela. Días después, termina por romperse el tobillo al correr e intentar llamar la atención de un avión que pasó. El dolor del tobillo se vuelve insoportable y usa la heroína para calmarlo. No ha podido cazar otra gaviota y el tobillo comienza a infectarse. Como cirujano, decide amputarse el pie con las cosas que tiene disponibles y para calmar el dolor usa la heroína. De hecho, usa mucho la heroína. Y en vista que no encuentra qué comer, opta por comerse el pie que se cortó y se pregunta, ¿hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? Poco a poco, por la desesperación o por el efecto de la heroína, el doctor pierde la cordura y comienza a cercenar su cuerpo para comer, llegando a un terrible final. La ley del mar. Entre los marinos del mundo existen tradiciones como que el capitán es el último en abandonar el barco en caso de un naufragio. Otra sería que las mujeres y niños sean los primeros en ocupar los botes salvavidas. Pero hay otra tradición que se refiere al canibalismo. Consiste en elegir a algún miembro del grupo. Este miembro deberá ceder su vida para que los demás puedan sobrevivir comiendo su carne, cuando ya se les ha acabado el alimento y no tienen otra opción. Versículo 53. El Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Está formado por una serie de discursos de Moisés, donde solicita a las personas a ser fieles al pacto con su Dios. En el versículo 50 y 51 se dice que un pueblo invasor no tendrá respeto por nadie, ni ancianos ni niños, y se comerán todo el fruto de la tierra, y no dejará ni grano, ni aceite, ni crías de vacas, hasta la destrucción. ¿Pero qué pasaría si el hambre se hiciera insoportable? El versículo 53, seguido del 54 y el 55, citan lo siguiente. Comerás el fruto de tus entrañas, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te ha dado. Tanta será la angustia y el hambre a que te reducirá tu enemigo. El hombre de entre vosotros, más delicado y más hecho al lujo, mirará con malos ojos a su hermano. A la mujer que en su seno reposa, y a los hijos que todavía le queden, para no tener que dar a ninguno de ellos de la carne de sus hijos, que él se comerá, por no quedarle otra cosa en el cerco, y en la angustia a que te reducirá tu enemigo en todas tus ciudades. Con este punto terminamos el iceberg del canibalismo. Soy Arián, muchas gracias, sugerencias los leo en comentarios.